Hay una imagen que todos conocemos, un hombre de pie en la proa de un barco. El mar ruge, el viento le golpea la cara, en la mano un hacha, en los ojos algo que no es exactamente miedo ni exactamente valentía, algo más primitivo que las dos. Esa imagen lo ha invadido todo, las series, las películas, los tatuajes en los brazos de gente que nunca ha visto el Mar del Norte. Y con esa imagen llegó también una palabra que se ha convertido en sinónimo de todo un mundo: vikingo. Una sola palabra para resumirlo todo, para simplificarlo todo. Y al simplificarlo, para distorsionarlo todo. Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta. La mayoría de los que vivieron en el norte de Europa durante esa época no eran vikingos. La mayoría nunca empuñó un hacha en un ataque, nunca quemó un monasterio, nunca vio las costas de Irlanda desde la proa de un barco de guerra. Había tres mundos distintos dentro de lo que llamamos el norte, tres maneras de ser nórdico, tres respuestas completamente diferentes a las mismas preguntas: ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo prosperar? ¿Cómo dejar algo que durara después de que tú ya no estuvieras? Uno eligió los ríos y el comercio, y con eso fundó imperios. Otro eligió la ley y la palabra escrita, y con eso inventó algo que todavía usamos hoy. El tercero eligió el filo de la espada, y ese tercero es el único que recordamos. ¿Por qué olvidamos a los otros dos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué dice eso sobre la manera en que contamos la historia? Antes de separar los tres caminos, hay que entender lo que tenían en común. El mundo nórdico no era un lugar amable. Era un lugar que obligaba. Inviernos interminables, costas batidas por vientos que no respetaban nada ni a nadie, tierras de cultivo escasas, pedregosas, que devolvían poco de lo que se les daba, el mar siempre presente, que era al mismo tiempo la mayor amenaza y la única oportunidad real de ir más allá de lo que el horizonte inmediato ofrecía. En ese entorno, una certeza lo ordenaba todo: la vida es corta, la muerte es segura, y lo único que queda después eres tú, es lo que hiciste mientras estabas aquí. Los dioses no vivían en un cielo lejano e inaccesible, vivían cerca. Sus decisiones afectaban al hombre que salía a pescar al amanecer y al guerrero que empuñaba una espada por primera vez. El destino no era algo que se aceptaba con resignación, era algo con lo que se lidiaba, algo contra lo que se empujaba. El honor no era filosófico, era una moneda real. La palabra dada valía más que cualquier contrato, y la cobardía era la única condena que no podías reparar. Todos los pueblos nórdicos partían de ahí, del mismo frío, de la misma escasez, de la misma convicción de que morir bien importaba más que vivir mucho. Pero desde ese punto de partida común, los caminos se separaron de forma radical, y lo que eligió cada uno lo cambió todo. Los varegos, el norte que abrió el mundo. Hay un río en Europa del Este que durante siglos fue la columna vertebral de un mundo que casi nadie recuerda hoy. El Dnieper, ancho, lento, poderoso, nace en las profundidades del continente y muere en el Mar Negro, y a lo largo de ese río, durante los siglos IX y X, circuló una de las redes comerciales más extraordinarias que el mundo medieval conoció. La construyeron los varegos. Ese nombre no aparece en las series, no vende camisetas, no llena estadios de aficionados disfrazados. Pero los varegos fueron, en muchos sentidos, los nórdicos más influyentes de todos. No porque combatieran más que nadie, aunque también combatieron cuando fue necesario, sino porque entendieron algo que los demás tardaron más en ver: que la riqueza real no está en lo que puedes robar, está en lo que puedes mover. Eran escandinavos del este, principalmente suecos, que a partir del siglo IX comenzaron a penetrar en los territorios eslavos siguiendo los grandes ríos hacia el interior del continente. No llegaron como conquistadores, al menos no al principio. Llegaron como lo que eran: comerciantes, mercaderes con una capacidad logística asombrosa, capaces de transportar mercancías a través de miles de kilómetros de ríos, lagos y portajes, esas zonas donde había que sacar el barco del agua
y arrastrarlo por tierra hasta el siguiente tramo navegable. Imagínatelo, cargando el barco a pulso, cruzando bosques, volviendo al río, continuando. Lo que construyeron a lo largo de esas rutas no tenía precedentes. La ruta de los varegos a los griegos conectaba Escandinavia con Constantinopla, con Bizancio, con el mayor mercado del mundo conocido en aquel momento. Por esa ruta viajaban pieles del norte, ámbar del Báltico, miel, cera. Y en dirección contraria llegaban sedas de Oriente, especias, monedas de plata islámica, vidrios y joyas que no tenían equivalente en ningún taller del norte. La plata árabe inundó Escandinavia en cantidades que los arqueólogos todavía encuentran hoy. Cientos de miles de monedas enterradas en campos suecos y daneses. Tesoros que llevan siglos contando una historia que nadie escucha. Pero los varegos no solo comerciaron, también gobernaron. En el año 862, según la crónica de Néstor, los eslavos del noroeste de Europa hicieron algo que parece sacado de una película. Invitaron a los caudillos varegos a gobernar sobre ellos, para poner fin a las guerras internas que los desangraban. Ese episodio llevó a Rúrik y a sus hombres a establecerse en Nóvgorod. Sus sucesores se desplazaron hacia el sur, tomaron Kiev y fundaron lo que con el tiempo sería la Rus de Kiev, el embrión del Estado ruso. Detente un momento en eso. Los fundadores del primer Estado ruso eran escandinavos, vikingos, si usamos la palabra popular. Y casi nadie lo sabe. La historia posterior prefirió otros orígenes. Los zares, los imperios, los relatos nacionales, todo eso sepultó esa fundación bajo capas de narrativa que no encontraban cómodo ese dato. Pero la lingüística, la arqueología y las crónicas de la época son claras. Los varegos estaban allí, y dejaron su huella hasta en el nombre del pueblo, Rus, que algunos académicos derivan de un término nórdico para los remeros. En Constantinopla también dejaron su marca. Los emperadores bizantinos, que sabían reconocer el valor militar cuando lo veían, crearon la Guardia Varega, una unidad de élite compuesta exclusivamente por guerreros del norte, encargada de proteger al propio emperador. La fuerza más confiable del imperio más rico del mundo conocido. La formaban nórdicos. Entre los miembros más célebres de esa guardia estuvo Harald Hardrada, el mismo hombre que años después moriría en la batalla de Stamford Bridge, intentando conquistar Inglaterra, pocos días antes de que Guillermo el Conquistador cambiara la historia en Hastings. El mundo medieval era más pequeño y más conectado de lo que parece. Los varegos lo entendieron antes que nadie. El mundo es más grande que tu aldea, y quien controla los caminos que lo conectan tiene más poder que quien solo controla el territorio que pisa. Los islandeses, el norte que inventó la ley. Hay una isla en medio del Atlántico Norte donde el viento no para nunca. El suelo arde en algunos lugares. Se congela bajo metros de hielo en otros. El invierno borra el horizonte durante semanas. Los géiseres explotan sin avisar. Los volcanes no piden permiso. Y esa isla, cuando los primeros colonos llegaron a ella en el siglo IX, no tenía ningún habitante humano. Lo que construyeron allí, en ese lugar improbable, extremo y casi hostil, es una de las historias más extraordinarias de la historia política de cualquier civilización. Los primeros islandeses eran principalmente noruegos que huían de algo, del poder creciente del rey Harald Hermosa Cabellera, que a finales del siglo IX estaba unificando Noruega por la fuerza, sometiendo a los caudillos locales, recortando libertades que los hombres del norte consideraban tan naturales como el aire que respiraban. Para esos hombres, el exilio era preferible a la sumisión. Llegaron a Islandia sin rey, sin estado, sin ninguna estructura heredada de poder, solo con sus familias, sus herramientas, sus animales y una convicción que era casi religiosa, que ningún hombre tiene derecho a gobernar sobre otro sin su consentimiento. El problema fue inmediato. Sin ningún tipo de gobierno, los conflictos entre familias no tardaron en volverse violentos. Las venganzas se encadenaban. Los muertos llamaban a más muertos. Y en una isla pequeña con recursos limitados, esa espiral podía terminar con todos. Necesitaban una solución, y la que encontraron fue
para la época, completamente revolucionaria. En el año 930, los islandeses crearon el Althing, una asamblea general que se reunía cada verano en las llanuras de Thingvellir, donde las paredes de roca volcánica enmarcaban el espacio como si la propia tierra entendiera que allí ocurría algo solemne. Allí acudían los jefes de los clanes junto con hombres libres de toda la isla. Allí se juzgaban los crímenes, se resolvían las disputas, se promulgaban las leyes, sin rey, sin ejército permanente. El sistema era frágil, sí. Tenía sus corruptelas, sus favoritismos, sus violencias que la ley no siempre podía contener. Las sagas islandesas están llenas de hombres que tomaron la justicia por su mano cuando la asamblea los decepcionó. De venganzas que duraron generaciones, de mujeres que instigaron conflictos cuando los hombres de su familia no actuaban como se esperaba. Pero el Althing fue también algo más, algo que nadie en ese momento entendió completamente. Fue el primer parlamento de Europa Occidental, el primer experimento a gran escala de gobierno sin monarca, el primer intento de que todos pudieran conocer las leyes y nadie pudiera manipularlas a su antojo, al menos en teoría. Y no solo eso. Los islandeses también inventaron la literatura de su propio mundo. En los siglos XII y XIII, cuando los monjes copiaban textos sagrados en los scriptoria de Europa, los islandeses estaban haciendo algo diferente y más audaz. Estaban escribiendo la historia de su propio pueblo en su propia lengua, con una exactitud y una complejidad psicológica que no tiene equivalente en ninguna otra literatura medieval. Las sagas islandesas no son leyendas, no son mitos inventados para entretener, son, en muchos sentidos, novelas históricas escritas con una precisión que los historiadores modernos todavía explotan como fuente primaria. La saga de Egil Skallagrímson, la saga de Njál, la saga de los groenlandeses, que relata los viajes de Leif Erikson a América 5 siglos antes de Colón. 5 siglos. Y lo sabemos gracias a esos textos, gracias a que alguien tuvo la determinación de escribirlos, copiarlos, preservarlos. La arqueología del siglo XX, con los hallazgos de Lance O'Meadows en Terranova, confirmó lo que las sagas ya decían. Los islandeses tenían razón. Habían llegado a América primero, y lo habían escrito, y nadie les había creído durante siglos. La lengua islandesa antigua es hoy tan parecida al islandés moderno que un escolar contemporáneo puede leer las sagas con un esfuerzo similar al de un hispanohablante leyendo a Cervantes. Esa continuidad no es un accidente. Es el resultado de una cultura que entendió desde el principio que la memoria era poder, que las palabras importaban tanto como las espadas, que un pueblo que olvida su historia pierde algo que ninguna conquista puede devolver. Los islandeses eligieron la ley y la palabra, y con esas dos cosas construyeron algo que duró más que cualquier imperio. El 8 de junio del año 793. Los monjes del monasterio de Lindisfarne, en la costa noreste de Inglaterra, vieron algo que nunca habían visto: barcos que emergían de la niebla, hombres que saltaban a la orilla antes de que los cascos tocaran la arena, y después, el fuego. Ese día quedó grabado en las crónicas medievales como el inicio de algo que cambiaría Europa para siempre, y la imagen que dejó, hombres que salían del mar como una tormenta y desaparecían antes de que nadie pudiera organizarse para detenerlos, definió para siempre la manera en que el mundo vería a los guerreros del norte. Pero aquí está algo que cambia todo. Los vikingos no eran un pueblo separado, no eran una raza ni una nación, eran una actividad. La palabra vikingr en nórdico antiguo no designaba a un grupo étnico, designaba a quien salía de viking, a quien emprendía una expedición de rapiña o comercio por mar. Era casi un verbo antes de ser un sustantivo. Un hombre podía ser granjero durante 9 meses del año y vikingo durante los 3 de verano. Podía volver a casa con el botín, retomar la vida ordinaria y al año siguiente volver a embarcar. Lo que distinguía a los vikingos de los varegos o los islandeses no era la sangre, era la estrategia, la elección de cómo relacionarse con el mundo exterior. Y esa estrategia tenía una lógica propia. Dinamarca, Noruega y Suecia
en los siglos VIII y IX, tenían un problema concreto. Las tierras cultivables estaban ya ocupadas. El sistema de herencia favorecía al hijo mayor, lo que dejaba a los hijos secundarios sin tierras y sin futuro claro. El mar era la única frontera abierta, y más allá del mar había riqueza visible, documentada por quienes habían ido y vuelto, defendida por reinos que, en comparación con un grupo de guerreros nórdicos bien entrenados y dispuestos a todo, eran sorprendentemente vulnerables. Los monasterios eran perfectos, cerca de la costa, llenos de objetos de valor, habitados por personas que no estaban armadas. No había nada sobrenatural en la estrategia. Era oportunismo militar llevado a su máxima eficiencia. Pero los vikingos no se quedaron en el oportunismo. Con el tiempo desarrollaron capacidades que iban mucho más allá de la rapiña costera. Sus barcos son tal vez el logro técnico más impresionante de todo el mundo medieval. El drakkar, con su casco de madera curvo y su quilla diseñada para deslizarse sobre el agua con un calado mínimo, podía cruzar el Atlántico y también remontar ríos de poca profundidad. Podía aparecer donde nadie lo esperaba. Eso lo cambiaba todo. Con esos barcos llegaron a lugares que desafiaban cualquier expectativa. Leif Erikson alcanzó las costas de América del Norte alrededor del año 1000, 5 siglos antes de Colón. Los vikingos atacaron París no una sino varias veces. En el año 885, una flota de cientos de barcos remontó el Sena y sitió la ciudad durante casi un año, hasta que el rey de los francos pagó una cantidad de plata que habría parecido imposible reunir. En el sur llegaron hasta el Mediterráneo, saquearon las costas de Iberia y alcanzaron Sicilia y el norte de África. Y en algunos territorios no solo saquearon, se quedaron. La Normandía francesa lleva el nombre de los hombres del norte que se establecieron allí en el siglo X. Sus descendientes, apenas 2 generaciones después, ya hablaban francés, habían adoptado el cristianismo y habían transformado su cultura guerrera en una maquinaria política de una sofisticación extraordinaria. En 1066, Guillermo el Conquistador, nieto de vikingos normandos, cruzó el Canal de la Mancha y venció en Hastings. Lo que siguió es la historia de Inglaterra tal como la conocemos. Los vikingos también se establecieron en las Islas Feroe, en Islandia, en Groenlandia, en las Islas Escocesas. Donde iban dejaban huella, no siempre una huella amable, pero siempre una huella profunda. Lo que los hacía tan temibles no era solo la violencia, era la velocidad, la capacidad de aparecer donde nadie los esperaba, actuar antes de que la defensa pudiera organizarse y desaparecer antes de que llegaran las represalias. El mundo medieval tardó décadas en aprender a defenderse de eso. Llegados aquí, la pregunta es inevitable: ¿cuál de los 3 ganó? Y la respuesta, honestamente, es que ninguno ganó para siempre. Y todos ganaron algo que duró más de lo que ellos mismos imaginaron. Los varegos eligieron el comercio, construyeron redes que conectaron continentes, fundaron el primer estado ruso, sirvieron como guardia personal del emperador más poderoso del mundo conocido. Pero el comercio depende de la estabilidad de las rutas y de la paz en los territorios que atraviesas. Cuando los mongoles arrasaron la Rus en el siglo XIII, ese mundo construido pacientemente colapsó en una generación. Los islandeses eligieron la ley, crearon el primer parlamento de Europa Occidental, escribieron su propia historia antes de que nadie más lo hiciera. Sobrevivieron a todos los imperios que los rodearon. El Althing sigue reuniéndose hoy, más de 1000 años después, lo que lo convierte en el parlamento más antiguo del mundo en funcionamiento continuo. Pero la ley sin fuerza tiene límites. Las guerras civiles del siglo XII casi destruyeron la república antes de que se sometiera a la corona noruega en 1262. Los vikingos eligieron la espada. Alcanzaron una fama que ningún otro pueblo del norte logró. Llegaron a todos los rincones del mundo conocido y a algunos que no lo eran. Aterrorizaron continentes enteros, pero la espada requiere una energía constante que no puede sostenerse indefinidamente. El fin de la era vikinga no llegó en una gran batalla. Llegó lentamente,
con la conversión al cristianismo, con la formación de reinos estables, con la integración en el orden europeo medieval que había aprendido, finalmente, a defenderse. 3 apuestas, 3 resultados, ninguno perfecto, todos reales. Hay algo que une a los 3 más allá de la sangre y la geografía. Los 3 nacieron de la misma convicción, que el mundo no te da nada, que tienes que salir a buscarlo, que quedarte donde estás porque el miedo es más fuerte que la curiosidad es la única derrota que no tiene vuelta atrás. Los varegos salieron a buscar el mundo por los ríos. Los islandeses lo redefinieron desde una isla vacía en el Atlántico. Los vikingos lo sacudieron desde sus costas hasta los confines de lo conocido. 3 formas distintas de decir lo mismo, que la vida es corta y el horizonte es ancho. La historia tiene una tendencia incómoda, tiende a recordar solo a los que usaron la violencia. Los vikingos llenan las crónicas medievales porque sus víctimas tenían escribanos. Los varegos y los islandeses dejaron huellas más silenciosas, más difíciles de ver a primera vista, pero igual de profundas, tal vez más. El legado de los varegos vive en Rusia, en Ucrania, en los lazos históricos que conectan el mundo eslavo con el nórdico, de maneras que la política moderna a veces prefiere no mencionar. El legado de los islandeses vive en cada parlamento democrático del mundo, en la idea de que las leyes deben discutirse en público antes de aplicarse en la convicción de que el poder no se hereda, sino que se justifica. El legado de los vikingos vive en la cultura popular, en los nombres de los días de la semana en inglés y en otros idiomas germánicos, en los apellidos y los topónimos de media Europa, y en esa imagen persistente del hombre en la proa del barco que sigue siendo, para bien o para mal, una de las imágenes más poderosas que la historia medieval nos ha dejado. La próxima vez que alguien use la palabra vikingo para describir todo un mundo, recuerda lo que esa palabra deja fuera. Recuerda al mercader varego remando hacia el sur, cargado de pieles. Recuerda al islandés, que en el siglo XIII copió a mano la historia de su pueblo para que ningún invierno pudiera borrarla. El hombre del hacha no era el único hombre del norte, era solo el más ruidoso. Y el ruido, como siempre, ahoga todo lo demás.